Por fin, las imágenes recién filtradas de la compañía japonesa Sony, de la que sería la patente registrada de una nueva posible revisión de la más mítica consola de videojuegos del siglo XXI, así es, estamos hablando de la PlayStation 2. Solo bromeamos, este es un concepto realizado por nosotros. Mentiras divertidas. Vamos, siempre vale la pena soñar, pero lo que sí es cierto y lo decimos de una vez, es que a más de 20 años de su salida al mercado, en pleno año 2022, la PlayStation 2 continúa valiendo la pena y llamando la atención, y es que es un concepto que llegó para quedarse. Nada más que 3.800 títulos de todos los géneros, ya hacen de este aparatico una opción todavía a considerar para satisfacer nuestra necesidad de emoción y aventuras, pero a eso sumémosle, un creciente número de mods que amplían todavía más el catálogo, sin dejar de lado, la creación de nuevas utilidades a nivel del sistema y actualizaciones del propio hardware, que mejoran las características de la consola y nuestra propia experiencia de juego, de manos de los propios fans, y es que sin importar cuánto quiera cerrar la Sony el libro con la PlayStation 2, este parece ser un concepto tan único que se resiste al olvido, no por nada es la consola de videojuegos que ostenta el título de la más vendida de la historia. En primera, se encuentra la revolución que supuso por el notable salto de la tecnología, en segunda, por el incuestionable aluvión de juegos que sigue siendo un referente, aún entre los que albergamos gran cariño por la PS2, pues es seguro que fuimos muchos los que no alcanzamos a darle siquiera lo que se consideré una buena probadita de todo lo que nos podía dar con ese descomunal catálogo de títulos disponibles, ya fuera porque algunos no salieron de Japón o no se vieron en nuestras regiones, o porque estábamos demasiado entretenidos con entregas hoy consideradas de culto, nada más pensar cuántas aventuras nos quedan todavía por vivir. En tercer lugar, y hablando de entregas de culto, esta es una consola para la que salieron varias de ellas, títulos y franquicias completas por las que nadie que sea un conocedor, reprocharía el jugar y rejugar, juegos como el Shadow of the Colossus, la serie God of Wars, el Resident Evil 4, el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, o el más vendido de la consola, el GTA San Andreas. Y que hablar de los mods, aquellas ediciones, expansiones e inclusive nuevos videojuegos hechos por algunos de los propios fans, y es que sí, existe un número de fanáticos cada vez más creciente que sea por ocio, diversión o autoaprendizaje, que ven en esta plataforma la oportunidad perfecta para dar sus primeros pasos en el arte digital, la programación, el mundo de la creación de videojuegos, e inclusive la ingeniería electrónica. Y en este último sentido, son muchas las modificaciones bastante interesantes que se le han hecho a esta, que nos hacen emocionar con hacerle eso a la que tenemos por casa o querer pagar lo que sea por otra con esas características. En el caso de la PS2 Slim, el cambio del lente por un disco duro interno o una unidad de estado sólido, en el que podemos almacenar y correr los videojuegos directamente, e inclusive el poder guardar todas nuestras partidas, algo que ya se podía hacer en la PS2 Fat, pero que resulta más atractiva por lo compacta y lo portátil de la Slim. También muy apetecida y ya necesaria, es la incorporación de una salida HDMI, no solo por la comodidad de la imagen y el sonido por un solo cable, sino por la incompatibilidad con los nuevos estándares de la tecnología, lo que se dio apenas con la llegada de los televisores de pantalla plana, en los cuales a veces no se veía tan bien, y lo que sucede ahora, cuando las viejas tecnologías han sido directamente descontinuadas. Sin embargo, para quienes deseen esta característica, sin tener que tocar su preciosa consola por dentro, les agradará saber que existe un aditamento externo para dotarla con esta actualización. Muy interesante e importante, es la conectividad Wi-Fi, conexión con la que se logra hacer transferencias de archivos, en este caso para evitar la fatiga de remover la unidad de almacenamiento para conectarla al computador y meterle los videojuegos. Otras modificaciones la que se hace para lograr el uso de controles inalámbricos. Estas serían de las principales razones por las que muchos estamos esperando por lo menos una edición especial que por supuesto adapte y se adapte a los nuevos estándares de la tecnología. Cabe anotar que estas son de las modificaciones más normalitas, porque hay quienes están yendo mucho más lejos, introduciendo el hardware en nuevas carcasas al estilo de la PSP, adaptándole baterías y pantallas, entre otras características, esto para transformarlas en consolas portátiles.
Algo curioso, el tamaño reducido con el que se están logrando algunas modificaciones, es por eso que nos imaginamos que una nueva entrega podría ser una versión más orientada al modelo Slim y ojalá en cuestión de mejoras, un producto del tipo Pro, dado que desde un principio hubo quienes estuvimos algo limitados por la tecnología de hace 20 años, sobre todo por quienes nos inclinamos por el modelo delgado, siendo que no pudimos jugar a algunos videojuegos porque eran demasiado pesados o la consola no podía moverlos correctamente porque demandaban un pelín más de capacidad de procesamiento.